Bueno, hoy traigo uno de los pasajes más poderosos y proféticos acerca de la misión del Mesías. Este pasaje está en Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Este pasaje empieza con una afirmación bastante poderosa, que es así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Yo añado porque me ungió Jehová. Bien, en el contexto original, Isaías aquí está hablando como profeta, aunque estas palabras apuntan proféticamente a Jesucristo, que es el ungido por excelencia. En hebreo, Mesías significa precisamente el ungido, y en griego, Cristo. Precisamente por eso está hablando de que le ungió Jehová. ¿Vale? Yo lo he interpretado como que está hablando como si él mismo fuera el propio Cristo, ¿no? Está hablando en voz de él, quiero decir. Jesús mismo confirmó este pasaje que hablaba de él cuando lo leyó en la sinagoga de Nazaret. En el libro de Lucas, capítulo 4, en versículos del 16 al 21, en el que dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús fue enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, espirituales, ya sea espirituales o físicos, sanar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, especialmente a los que estaban esclavizados por el pecado, anunciar el año de la buena voluntad de Jehová. Esta es una referencia al jubileo espiritual, la restauración y el perdón. También menciona, como vemos, el día de venganza del Dios nuestro. Esto apunta, obviamente, al juicio venidero. El ministerio de Cristo trae gracia ahora, pero también justicia futura, para después. El Mesías no solamente nos anuncia libertad, sino que también transforma vidas, como vemos, ¿no? La ceniza a la gloria, el luto en óleo de gozo y la angustia en manto de alegría. Esta transformación nos apunta a una vida restaurada por el poder del Evangelio. Por lo tanto, también restaura. Aquellos que reciben al Mesías se convierten, como bien dice, en árboles de justicia, fuertes, firmes y plantados por Dios mismo para su gloria. El mundo está lleno de dolor, angustia y esclavitud. Muchos caminan heridos, rotos y no tienen ningún rumbo. Pero Dios no nos deja solos, no nos ha dejado solos. Y en Isaías 61, Él nos anuncia la misión de su Hijo, que es traer buenas noticias, sanar, liberar y transformar. Esa misión es para ti hoy, no solamente en su momento, sino a partir de ese momento, para siempre. Es decir, hoy también. Para nosotros también es. Cristo no vino como un líder político o militar, sino como el siervo ungido de Dios, lleno del Espíritu Santo. Su propósito nunca fue condenar, sino anunciar salvación a los pobres, a los tristes y a los rotos. Si hoy estás herido, cansado o atrapado en cadenas, recuerda que Jesús vino por ti. El mensaje del Evangelio rompe cadenas. No hay adicción, pecado, miedo o dolor que Jesús no pueda vencer.
Él proclama libertad a los cautivos, no solo libertad física, sino libertad espiritual y emocional, al completo. Él abre las puertas de la prisión para que tú puedas salir libre. Si lo único que haces es escuchar su voz y le sigues, es todo lo que necesitas. Amén. La obra de Cristo no es solamente rescatarte, sino también restaurarte por completo. Cambia tu lamento en gozo, cambia tu espíritu angustiado por alabanza y cambia tu identidad rota en una nueva creación. El árbol de justicia, que es fuerte y fructífero. Y esto no es por tus méritos, sino para la gloria de Dios. Así que vamos a orar por esto, a dar gracias al Señor por venir a nosotros con buenas nuevas, con buenas noticias. Te damos gracias, Señor, porque tú fuiste ungido para salvarnos, para sanarnos y liberarnos, Señor. Necesitamos, Señor, de tu voz, de tu poder y tu consuelo. Rompe nuestras cadenas, rompe nuestro dolor, Señor. Cambia mi tristeza por gozo, Señor, transfórmanos. Cambia la ceniza por gloria y haznos un árbol firme plantado por ti. Que nuestra vida sea para tu gloria, Señor. En tu nombre, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Y bueno, yo he titulado este mensaje Destetados. Destetados. Cada vez que yo voy a predicar, yo le doy mucha importancia al tema de la introducción, ¿no? Porque es importante captar la atención del auditorio y eso. Y esta vez yo le daba vueltas y decía, ¿cómo introduzco este mensaje? Ya que cada vez que yo voy a la palabra para preparar un mensaje en mi corazón, hermanos, estáis todos vosotros. Porque yo anhelo en mi corazón que Dios pueda hablar a los corazones de cada uno de ustedes, ¿no? Y cuando yo escribía esto, yo decía, voy a hacer un mensaje así de corazón abierto, muy descarnado, porque es de estos mensajes que probablemente necesito yo que Dios me hable más a mí que a cualquiera de vosotros. Que quien necesita ser más tocado por el Señor soy yo y que Dios hable a mi corazón. Porque yo tengo la misma necesidad que todos vosotros de Dios, porque yo tengo la misma necesidad de la presencia de Dios en mi vida que todos nosotros. Y yo creo, hermano, que yo, como sin importar de que soy yo el que predico y soy yo el que estoy aquí, vosotros sabéis que yo no soy una persona, no me gustan mucho los títulos y no me gusta mucho llamar la atención en ese particular. Siempre he sido una persona de mantener un perfil bajo y muchas veces, y yo creo que yo me he mostrado así con la iglesia, creo yo, hermanos, yo creo que yo nunca he sido una persona lejana, una persona que está como a otro nivel, que si yo soy el pastor y cacheteo a la gente y tal, no se acerquen a mí porque soy muy santo para ustedes o algo por el estilo. Yo tengo fortalezas y tengo debilidades como todos y cada uno de vosotros, ¿no? Necesito la ayuda de Dios para seguir adelante, como todos nosotros. Necesito ser fortalecido por el Señor cada día. Y a veces, hermanos, y yo lo digo por mí, pero sé que probablemente a todos y cada uno de nosotros nos ha pasado, a veces los desiertos, las pruebas en nuestra vida me duran más de lo que yo hubiese querido. Me duran más de lo necesario, ¿no? Estamos ya prácticamente a mediados de abril, ¿no? Y como dije anteriormente, quiero ser muy sincero, este año para mí ha comenzado siendo un año lamentable, terrible, para mí particularmente, ¿no? Yo no quiero entrar en detalles,
porque no valen la pena, pero ha habido muchas circunstancias que han golpeado mi vida, que me han pues tirado al suelo muchas veces, y ahora me encuentro en un momento bastante vulnerable de mi vida, ¿no? Y yo lo puedo hablar con vosotros y con mis hermanos del Zoom porque sois mi familia en la fe, ¿no? Y también pues me parece a mí que cada año que pasa, justo en esta época, por alguna razón se me alteran las hormonas o algo por el estilo, no sé por qué, pero me siento especialmente pues vulnerable, y todo se junta, todo se pone junto, ¿no? Y llega un momento que uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo una cosa detrás de la otra? Dame tregua un poquito, Señor, dame tregua, ¿no? Y esta semana, hermanos, he meditado en el Salmo 13. Me gustaría que todos fuéramos al Salmo 13. Y es un salmo también descarnado, con el corazón abierto, que el salmista David escribió. Y aparentemente David, Salmo 13, aparentemente David estaba más o menos sintiendo algo parecido a lo que yo he estado sintiendo últimamente. Versículo 1, el salmista dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Lo tenéis, ¿no? Salmo 13:5, vamos por el 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Aleluya. Llega un momento, hermanos, en que la respuesta que esperamos de parte de Dios tarda tanto y las circunstancias empeoran tanto que la única pregunta que nos queda a nosotros como creyentes por hacer es ¿hasta cuándo? Yo no sé si tú alguna vez has estado en una posición similar, ¿no? En general, nosotros solemos hacer una pregunta cuando atravesamos un momento de dificultad, una pregunta típica, una pregunta cliché delante de Dios, y la pregunta es ¿por qué? Hace muchos años yo prediqué un mensaje en esta iglesia, probablemente el mensaje más dramático y más sentido que yo he predicado en mi vida, porque ese era el mensaje del testimonio de lo que le había pasado a mi hija Amanda. Y en el mensaje yo hablaba de una historia, de un episodio, algo que me pasó a mí precisamente en Israel. Yo por trabajo fui para Israel. Y en Israel, pues, trabajaba en una empresa farmacéutica muy grande. Seguramente tú vas a tener en tu casa paracetamol de esa empresa. Es grandísima. Y ellos nos contrataron para hacer un trabajo, pero como ellos no confiaban 100% en la empresa española que habían contratado, contrataron una empresa israelí para que nos supervisara a nosotros, ¿no? Y nosotros teníamos que... era como que nos hacían una especie de auditoría, y ellos pues preparaban las pruebas que teníamos que hacer, y todo lo trataban con nosotros para que la empresa israelí no tratara directamente con nosotros, ¿no? Y una vez el jefe de proyecto de la empresa entra donde estábamos haciendo las pruebas en el almacén. Era un almacén robotizado que movía palet y todo ese tipo de cosas, y sacaba palet de racks y del sótano y todo, era muy grande. Y una vez el jefe del proyecto de la empresa que trabajaba entra y llama a las personas que nos estaban auditando a nosotros, a la empresa que nos estaba auditando a nosotros, y los pone en un semicírculo, ¿no? Por allí, a lo lejos. Y todos nos quedamos sentados en nuestros lugares. Este hombre empieza a hablar en hebreo,
Total que nosotros no entendíamos nada. Nosotros hablábamos con esta empresa en inglés, pero entre ellos sí se hablaban en hebreo. Y empezó a hablar y a decirles cosas. Y el hombre comenzó a alzar la voz. Aparentemente pues había un problema con los tiempos y el proyecto estaba retrasado o algo por el estilo, no recuerdo. Pero comenzó a dirigirse al jefe de la otra empresa y le llamó y le decía cosas y comenzó a decir una palabra que nunca se me va a olvidar en mi vida. Nunca se me olvidó. Y los que escucharon este mensaje, si no te acuerdas es porque no estaba. La palabra era lama. Él decía, lama, ¿no? Y la otra persona decía algo. Y él volvía a decir, lama. Y la otra persona decía la otra cosa, lama. Y sin decir mentira lo dijo 25 o 30 veces. Y cada vez que lo decía, lo gritaba más fuerte. Lama, lama, lama. Como era una nave, pues se escuchaba todo retumbando, ¿no? Allí, lama, lama. Y cuando terminó de pegarles la regañina a la empresa, se fue, salió y todos pues volvieron a sus lugares. Había uno que era el que trabajaba conmigo de esta empresa, que era como el que me marcaba a mí, ¿no? Como el que estaba siempre haciéndome las preguntas y preguntándome cuándo va a pasar esto y cómo hacemos con esto. Se sentó a mi lado. Ellos estaban muy avergonzados, ¿no? La situación era un poquito fea, ¿no? Y se sentó a mi lado y había un silencio sepulcral, ¿no? Yo no aguanté la curiosidad. Es que le tuve que preguntar, hermano, ¿qué significa? Hermano, no, era judío. Rubi, se llamaba Rubén. Rubi, ¿qué significa lama? ¿Por qué? Él me dice, ¿por qué? Tiene sentido, ¿no? El otro preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué tal cosa? Y él le respondía, ¿y por qué? Y tal, ¿y por qué? ¿Y por qué? Lama significa ¿por qué? Se me puede olvidar cualquier palabra de Israel menos la palabra lama. Cuando yo regresaba en el avión, yo en los aviones me aburro mucho, no sé qué hacer. Me estaba quedando dormido. Sí, no, eran como, era aquí, yo vivía en España, eran 4 horas y media o así. Yo sentí como un puñal en mi corazón y me estaba quedando dormido y me vino un versículo a la mente y el versículo decía, Elí, Elí, lama sabactaní. Estas fueron las palabras de Jesús en la cruz. Las palabras de Jesús eran, Padre, Padre, ¿por qué lama, no, me has desamparado? Yo no había hecho la conexión en ese lama. Y era que el Señor me estaba preparando para uno de los lamas más duros de mi vida. Yo cuando regresé de Israel fue que nació Amanda. Y ese lama no se me va a olvidar nunca, cuando yo le preguntaba al Señor por qué. Pero cuando preguntas por qué tantas veces, ya deja de tener sentido. Y el por qué, la pregunta cambia y se convierte en un ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Cuando la situación no cambia, se convierte en un ¿hasta cuándo? Y eso es lo que estaba atravesando el salmista David en ese momento, la sensación de abandono, la sensación de desespero, la sensación de olvido de parte de Dios hacia él, era tal que se sintió completamente desamparado por Dios. Y en el versículo 1, precisamente comienza este clamor desesperado y dice, ¿hasta cuándo, Jehová? Imagínense el desespero de David que le decía, Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Cuando el salmista dice, me olvidarás para siempre, ese para siempre lo que le da es un énfasis particular al olvidar, donde dice que ese olvido se prolonga en el tiempo y se perpetúa. A David le estaba pareciendo una eternidad todo ese tiempo que pasaba lejos de la presencia del Señor. Después dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esta frase es realmente dramática, hermano, porque no está diciendo que existe un elemento que hace que se esconda el rostro de Dios de David, sino que lo que nos da a entender este salmo es que Dios de manera voluntaria
ha escondido el rostro de David. Y esto es terrible. O sea, David no está diciendo, hay una nube que está tapando, Señor, mi relación contigo, o hay un pecado, o hay una situación en mi vida. No, era Dios que había escondido el rostro de David. La palabra en hebreo que significa rostro aquí, también significa presencia, porque estar cara a cara con una persona es estar en la presencia de esa persona. Y Dios había quitado su presencia de delante de David. Imagínate qué fuerte, qué duro. La palabra rostro en hebreo es muy significativa para el judío, porque para el judío el rostro es la parte más emotiva, más emocional. Vente. Para el judío, la cara, el rostro, es la parte más expresiva del cuerpo humano. Tú notas las emociones de las personas en el rostro. Tú notas la expresión, las intenciones de la persona en el rostro. Tú notas el carácter de la persona en el rostro. Bienvenido, hombre. Te estuve esperando la semana pasada. Ah, pues muy bien. Estar cara a cara con alguien significa tener intimidad con esa persona. Y eso era lo que había perdido David, ¿no? Todo eso se le había quitado de David. No tenía comunión, no tenía comunicación con Dios. Qué terrible. ¿Sabes lo que significa tener que hablar con alguien y no escuchar su respuesta? ¿Sabes lo que significa tener que dirigirte a alguien y no tener el rostro de esa persona delante que te diga que está aprobando o desaprobando lo que tú estás diciendo? ¿Sabes lo que es querer preguntarle algo a alguien, a su Dios, y no tener respuesta? Eso es lo que estaba atravesando David. Si a ti te ha pasado algo así, hermano, alguna vez en tu caminar con el Señor, probablemente lo primero que te va a venir a la mente es lo primero que me viene a mí a la mente. ¿Qué he hecho yo? ¿Dónde he metido la pata? ¿Cuál de mis tantas debilidades y de mis tantas basuras que tengo yo como ser humano han hecho que yo me aleje o que tú te alejes de mí? Eso es lo primero que yo pienso delante de Dios. ¿Qué ha hecho? ¿Cuál de mis tantas fallas? ¿Cuáles de mis tantas equivocaciones y debilidades han hecho que Dios me trate de esa manera? Porque siempre nos culpamos a nosotros mismos, ¿no? Pero lo curioso de este Salmo de David es que en ningún momento vemos una reflexión del salmista donde hay un pecado que envuelve su vida o donde hay alguna equivocación que haya podido cometer David y que haya llevado a Dios a alejarse de él de esa manera. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en donde simple y llanamente Dios guarda silencio. ¿Por qué? Si tuviera la respuesta, fuera millonario, de verdad. ¿Por qué Dios guarda silencio en tiempos tan prolongados? ¿Por qué Dios permite que pasen cosas en nuestras vidas? No lo sé, pero hay momentos en donde Dios hace esas cosas. Pero aún en esos momentos de desierto, hermanos, yo lo que aprendo aquí del salmista, aprendo algo muy importante, es que aún en esos momentos, a pesar de la sensación de abandono y de lejanía, él seguía dirigiéndose a Dios. David no estaba diciendo, no sé, él ha alejado su rostro de mí. No, él estaba diciendo, ¿hasta cuándo tú, Señor, alejas tu rostro, escondes tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo este silencio? ¿Hasta cuándo sin respuesta? ¿Hasta cuándo, Señor? Se lo estaba diciendo a él. No era una oración impersonal, era una oración personal. Aunque tú no me respondas, Señor, al único que yo puedo acudir para preguntar hasta cuándo es a ti. Y eso es lo que estaba haciendo el salmista. ¿Hasta cuándo? Él seguía dirigiéndose a Dios, aunque fuese para preguntar hasta cuándo, seguía dirigiéndose a Él. Luego el versículo 2 dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? Esta frase es un poquito complicada de entender, ¿no? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día?
Para resumirlo, esta frase podría significar algo así. Si cada día de mi vida tengo tristeza en mi corazón, porque siento un abandono, porque no te consigo, porque hay circunstancias en mi vida en donde no se acaba la desgracia, hay problemas uno detrás del otro. Si yo tengo estas circunstancias en mi vida y tengo un corazón triste, con lleno de tristeza y de ansiedad, ¿hasta cuándo esa tristeza que hay en mi corazón será la que motive o ponga propósito en mi ser interior? Es decir, ¿hasta cuándo mi corazón, que está triste, va a ser el que le ponga propósito o el que le dé consejos a mi ser interior, a mi alma, de donde nacen mis emociones, de donde nace mi voluntad? Cuando existe tristeza en nuestros corazones, hermanos, ¿qué es lo que dice tu corazón cuando tienes que tomar una decisión? ¿Es el mejor consejero un corazón triste cuando tenemos que tomar una decisión difícil y complicada? Cuando existe dolor y ansiedad en nuestras vidas, ¿verdad que no nos levantamos por la mañana? Hoy es el mejor día de mi vida, me voy a comer el mundo. No funciona así, porque si nuestro corazón tiene ansiedad y tristeza, nos levantamos por la mañana y tenemos un corazón que le dice a nuestras emociones, que le da malos consejos, que lo trata mal, que le dice, no, hoy si ayer fue un día de porquería, hoy también va a ser un día de porquería. Y nos lleva una y otra vez esa tristeza a darnos malos consejos. ¿Qué te dices a ti mismo cuando suceden estas situaciones? Cuando ves que otras personas que no son temerosas de Dios prosperan más que tú, aparentemente, ¿no? Y en tu corazón hay tristeza, ¿qué pensamientos tienes tú? Mira, si este desgraciado hijo del demonio le va mejor que a mí, yo que soy hijo de Dios, y tenemos ese mal consejo en nuestro corazón y nos llenamos de amargura sobre la tristeza que tiene nuestro corazón. No sé si tú has estado en una situación similar, pero los consejos de ese corazón triste a nuestra alma, a nuestras emociones, a nuestra voluntad, no son buenos, queridos hermanos. Los pensamientos no son positivos, al contrario, se intensifican de manera negativa, son doblemente negativos, triplemente negativos, y las cosas las hace peor de lo que están. Nos volvemos más pesimistas, nos volvemos más tristes todavía. Y el salmista se preguntaba, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo este sentimiento que está dentro de mí es el que va a dictar la pauta de mi vida? Es el que va a decir qué emociones tengo que tener o qué cosas tengo que tener yo para reaccionar ante las situaciones. Hermanos, cuando yo estoy atravesando un momento complicado de mi vida y hay dificultades y todo se junta, y después de un día lleno de estrés en el trabajo, donde pasan cosas una detrás de la otra, no solamente en mi vida personal, sino también en mi vida profesional, y llego a mi casa y están mis hijas con una mala actitud, portándose mal. No es que lo hagan, pero algunas veces puede suceder. Se portan mal o no quieren estudiar. Mi mujer me recibe y pues también está teniendo un mal día y todo se junta. Ese corazón triste va a impulsar reacciones más negativas todavía de lo que yo pudiera tener. Y voy a decir cosas que no quiero decir, voy a hacer cosas de las cuales me voy a arrepentir. A mí me pasa, y eso no es bueno ni para mí, ni para mis seres queridos. ¿Por qué? Porque yo tengo un corazón triste que es el que le da consejos a mi alma de cómo debe comportarse, y lo está haciendo mal porque está impulsado por la tristeza. Y al final del versículo 2 nos dice el salmista, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Eso era lo que estaba sintiendo David. Estaba sintiendo que su enemigo estaba siendo enaltecido sobre él, ¿no? No sabemos el contexto en el que se escribe este salmo. Probablemente, ese es el ascensor, probablemente cuando David habla de enemigos, esté hablando o de Saúl, que en un momento de la vida de David, Saúl, el rey de Israel,
lo estaba persiguiendo para matarlo, porque sobre David estaba la profecía del trono de Israel y había pues choque entre el rey Saúl y David. También otros estudiosos de la Biblia dicen que David se estaba refiriendo a Absalón. Absalón fue un hijo de David, fue el tercer hijo de David, que también se comportó mal con David y quiso el trono de Israel y hizo cosas terribles, ¿no? Entonces, pues, probablemente esté hablando de uno de esos dos, no sabemos en qué contexto. Pero la oración continúa. El versículo 3, en el versículo 3 ya pasa de un lamento a un lamento oración, a una oración delante de Dios. ¿Y qué le dice David al Señor? Le dice, mira, me gusta mucho cómo empieza. Le dice, mira, Señor, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Si hay alguien, hermano, si hay alguna persona, aún en el desierto más largo y más terrible, que nos puede responder, ese es nuestro Dios. Y es a Él a quien nos tenemos que dirigir. El salmista, aún teniendo esa situación tan terrible de abandono, esa sensación de abandono en su vida por parte de Dios, le dice, mira, Señor mío, respóndeme, ¿no? Aunque te sienta lejos, aunque piense que tú has escondido tu rostro de mí y eso es lo que yo entiendo y veo por todo lo que me está pasando y no sé cuánto me va a durar esto, no lo sé. Mira, respóndeme, Señor. Hermanos, y esto no es una exigencia de David. David no está diciendo, me respondes. No está reaccionando así. Esto es una súplica. Esto es un ruego del corazón, de lo más profundo del corazón de David, que le dice, si hay alguien que me puede responder y si hay alguien que me puede dar la respuesta que yo necesito, ese eres tú, Señor. Mira, Señor, respóndeme, respóndeme. Te necesito, Señor. Pon luz en mis ojos, haz que brillen mis ojos, dice el Salmo, para que no se apaguen con la luz de la muerte. Y no permitas que mi enemigo diga, lo logré vencer. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Hermanos, desde luego hay muchísimas personas que no sé por qué, pero la vida es así. Y no sé por qué la gente es así, se alegra, muchas personas se alegran en las desgracias de otras personas. Y hay personas, y yo estoy seguro que de aquí muchos de nosotros tienen personas que a mí me cuesta mucho definirlas como enemigas, pero son personas que desearían vernos a nosotros sufrir, desearían vernos a nosotros padecer, resbalarnos y que seamos destruidos, ¿no? Y hoy en día los enemigos nuestros son muy variados. Hay personas que nos quieren hacer daño, hay personas que por las razones que sean les caemos mal, o les somos antipáticos o qué sé yo, pero el peor de nuestros enemigos, hermanos, como creyentes, es nuestra concupiscencia, nuestra debilidad. Tenemos que aprender a ver al pecado, al vicio, a lo que no le agrada a Dios, como los enemigos de nuestra alma. Es uno de los enemigos más poderosos, ¿no? Nuestra debilidad, nuestra tendencia a pecar, cuando cedemos ante nuestras debilidades y las diferentes tentaciones. Cuando cedemos, cuando caemos, es ahí cuando nuestros enemigos se alegran más, porque lo que está en juego es nuestra alma, es nuestra vida espiritual. A veces una de mis luchas más grandes es precisamente, como comentábamos antes, ver cómo cuando otras personas obtienen logros que yo soy capaz de hacer, pero por algunas circunstancias no he podido llegar pues a esa meta. Y digo, pero Señor, si yo soy un hijo tuyo, si yo te sirvo, si yo hago esto, si yo hago aquello, si yo oro, si yo leo la palabra, ¿cómo es posible que hayan personas que hayan alcanzado otro nivel u otra prosperidad, o tú le respondas, yo te estoy pidiendo esto y tú se la respondes al otro en vez de a mí? O sea,
¿Cómo es posible, no? Pero después de reflexionar, hermano, yo me convenzo, y cada día me convenzo más que nosotros como creyentes, a la única persona con la cual nosotros tenemos que perder la batalla, perder la guerra, es con nuestro Señor. La única persona que nosotros tenemos que bajar nuestros brazos, dejar de luchar contra Él, dejar de discutir con Él y decirlo: Señor, respóndeme tú. Mi súplica es: mira, Señor, respóndeme tú cuando tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, de la manera que tú quieras. Ganas tú, Señor. Yo me rindo. Es la mejor manera que tenemos nosotros los creyentes, rendirnos delante de Dios y decirle: Señor, ganas tú, ganas tú. Y eso es precisamente lo que está haciendo el salmista en los versículos 5 y 6. Si en los versículos del 1 al 4 era ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me va a pasar esta situación? ¿Hasta cuándo voy a estar atravesando este desierto? Mira el versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Aleluya. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y así cierra el salmista. No importa cuánto dure este desastre, no importa cuánto dure este desierto, no importa que yo sienta que el rostro de Dios está escondido, a ti yo voy a clamar, porque solamente de ti viene la respuesta. Y yo voy a seguir confiando en tu misericordia. Mi corazón, dice la palabra, se va a alegrar en tu salvación. Versículo 6, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. La palabra hebrea que dice este salmo, me ha hecho bien, es la palabra hebrea gamal, G-A-M-A-L, gamal. Eso significa me ha hecho bien. Y tiene dos significados, por lo menos dos significados principales, muy diferentes uno del otro. El primer significado es tratar con alguien de manera completa o adecuada, y muchas veces implica la idea de la retribución, ¿vale? Se te pierde tu cartera, alguien la encuentra, te la devuelve y tú tratas con esa persona de manera adecuada. ¿Cómo es de manera adecuada? Pues siendo agradecido, gracias por devolverme mi billetera, mi cartera, te voy a retribuir con un billetito, no sé, de 500 euros, porque tengo un montón de dinero. Te voy a retribuir. Muchas veces hay como premio. Eso es lo que estaba diciendo David. Gracias, Señor, porque tú me has tratado adecuadamente, aún sin merecerlo. Tú me has tratado con justicia, me has tratado adecuadamente y me has dado el premio, el galardón de tu salvación, por lo cual yo me alegro. Nos ha tratado adecuadamente conforme a la multitud de su amor y nos ha retribuido en consecuencia con su salvación, aún sin merecerlo. Eso quiere decir, me has hecho bien, cuando el salmista lo pone aquí. Pero tiene un segundo significado muy curioso. El segundo significado es destetar. Por eso el mensaje lo he titulado Destetados. Porque es como si el salmista estuviese diciéndole: Dios, gracias, porque tú me has destetado. Ahora bien, es una palabra que tiene dos significados en el español, y así como en la mayoría de los idiomas, existen pues las palabras polisémicas, ¿no? Lo hemos estudiado en el colegio, que tienen más de un significado, ¿no? Como el banco, ¿no? Puede ser el banco de ir del dinero, o el banco de sentarse, o el banco de peces, o qué sé yo. Es más de un significado. Y alguien puede decir, pero bueno, aquí la Biblia dice, me ha hecho bien. Aquí no tiene nada que ver con destetar, ¿no? Porque no entra dentro del contexto ese significado de la palabra. Pero como término, hermanos, para los judíos, para el hebreo, esta palabra que significa destetar también tiene en el significado de madurar.
Porque cuando tú destetas a un niño, lo que hace es, bueno, las mujeres, ¿no? Cuando destetan a un niño, lo que hace es pasar de ese nexo o de esa dependencia del pecho, de la leche, a comer comida sólida, a empezar a valerse por sí mismo. Entonces, metafóricamente, para el hebreo, esta palabra la utilizaban también para el hecho de madurar, ¿no? Pasar de una etapa a otra y madurar. Entonces, en un sentido, es como si el Señor estuviese, es como si David le estuviese diciendo: Señor, gracias, porque tú me has hecho bien, pero porque tú me has hecho madurar. Tú has hecho que yo suelte todas esas cosas que yo dependía, como la leche del bebé, y ahora puedo caminar en un nivel de madurez espiritual mayor. Cantaré a Jehová, no solo porque me ha hecho bien, no solo porque me ha recompensado con su salvación, aún sin merecerlo, sino que todo este tiempo de desierto, todo este tiempo de hasta cuándo, Señor, de hasta cuándo, Señor, de hasta cuándo me ha hecho madurar como creyente. Hermanos, que nosotros como creyentes, todos estos momentos, no sé si te está pasando a ti como me está pasando a mí, pero todos estos momentos de hasta cuándo sirvan para entender lo bueno, lo justo, lo maravilloso que es Dios con nosotros, para entender globalmente lo que significa la salvación de Dios, que no es solamente cuando nos muramos que vamos al cielo. La salvación de Dios es una promesa de que Él estará con nosotros todos los días del mundo, aunque muchas veces pasemos momentos de desiertos en donde digamos: ¿dónde estás tú, Señor? ¿Hasta cuándo una y otra vez? ¿Hasta cuándo este problema y salgo de uno y me meto en otro? ¿Hasta cuándo? Aunque nos esté pasando en nuestras vidas, que podamos nosotros dirigirnos a Dios y decirle: Señor, aunque hayan 1.000.000 de hasta cuándo en mi vida, yo quiero dirigirme a ti porque yo sé que de ti viene la respuesta. Y quiero que mi corazón se alegre en tu salvación, porque tú me has hecho bien y porque todo este proceso me ha hecho destetarme, me ha hecho madurar, me ha hecho pasar de un nivel espiritual a otro. No perdamos las oportunidades de los hasta cuándo y nos quedemos en el mismo sitio ahí pegados de la teta. No nos quedemos así. Vamos a pasar de un nivel a otro y entendamos lo bueno que ha sido Dios con nosotros y que sirva también todos estos hasta cuándo para que nuestra vida madure espiritualmente y pase a un nivel espiritual mucho más profundo. Amén, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra tan maravillosa, y yo quiero darte gracias, Señor, por todos los hasta cuándo de nuestra vida, Señor. No solamente los lamas, los por qué, sino cuando los por qué se repiten una y otra vez y se convierten en hasta cuándo. Quiero darte gracias, Señor, porque independientemente, Señor, de cuánto dure nuestros hasta cuándo, nosotros queremos dirigir nuestra oración, nuestra mirada siempre a ti. Aunque sintamos que tu rostro está escondido de nosotros, Señor, aunque sintamos la lejanía, aunque sintamos, Señor mi Dios, que hay algo que tú estás permitiendo en nuestra vida, Señor, queremos aprovechar y queremos sacarle todo el jugo a este hasta cuándo, Señor, y reconocer como reconoció el salmista, que tu misericordia todavía está en nuestras vidas y que tú nos has hecho bien, que tú nos has hecho madurar, Señor. De todas las cosas que tenemos que destetarnos, Señor mi Dios, que estos hasta cuándo sirvan para madurar y para pasar a otro nivel espiritual mucho más cercano, Señor, a ti, Señor. Gracias, Señor, por los desiertos. Gracias, Señor, por las lágrimas que derramamos cuando hay situaciones en nuestra vida. Te pedimos nuevamente, yo te ruego nuevamente con todo mi corazón,
Que todas estas situaciones sirvan para reconocer que tú nos has hecho bien, que tú nos has retribuido sin merecerlo con esa salvación preciosa y que tú, todas estas desiertos sirven en nuestra vida para madurar, para pasar de un nivel a otro. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios eterno, por tu palabra tan preciosa que nos anima, que nos bendice, que nos ayuda a seguir adelante, Señor.